En este caso vamos a hablar de lo que es el proyecto directamente de un giroscopio casero, el cual pues vamos a visualizar lo que es la conservación pues del movimiento angular, el cual es un procedimiento físico. En este caso pues se representa como este trabajo se constituyó en lo que fue la construcción y directamente el análisis de un giroscopio casero, utilizando simplemente lo que es la cuerda y directamente lo que es una rueda de bicicleta con la que pues preferiblemente ya tenga lo que es el eje del cual pues va a girar, con el fin pues el fin como tal de este proyecto fue directamente mostrar cómo actúan lo que es la conservación del movimiento angular en procesos físicos. Este objetivo principal de este proyecto es demostrar visual y pues prácticamente cómo una rueda de bicicleta puede comportarse como un giroscopio al momento de como tal de girar sobre su propio eje y pues manteniéndose directamente en estabilidad. Y adicional pues directamente manteniéndose pues propensa a lo que son los cambios de dirección directamente de que uno le dé a lo que es la rueda. Para lograrlo pues se diseñó lo que fue un montaje sencillo donde se puede una rueda como tal girarse y mantenerse suspendida a base solamente de la cuerda, la cual pues es la que se pone pues en el eje para que ya pues gire de lo que es su rotación. El movimiento angular pues es algo que se puede visualizar en lo que es una bicicleta, ya que al momento que directamente con una bicicleta pues da lo que es la ilusión de ir pues directamente pues una persona pues maneja una bicicleta, ahí se pues puede visualizar lo que es un movimiento giroscópico, el cual pues directamente es lo que le brinda la estabilidad a esa bicicleta pues para ya mantenerse pues con solamente una rueda pues directamente girando sin necesidad de que la persona se caiga. Vamos a hablar de lo que son los antecedentes del giroscópico, el cual nos remontan a Isaac Newton, que fue pues, la primera persona que estudió pues, lo que fue el movimiento angular y la conservación del momento angular. Sin embargo, pues la primera persona que utilizó el producto del giroscópico, el dispositivo giroscópico, no fue él, sino pues fue en 1842 por León, quien lo utilizó pues directamente para darle lo que fue sentido a la rotación de la Tierra. En este caso, a medida que va pasando el tiempo, pues directamente se ha ido pues adaptando a la necesidad del ser humano. En este caso, cuando lo necesitaron pues para lo que fuera darle sentido a naves espaciales y aviones, pues directamente se adaptó a eso. Y a partir del siglo XX pues para acá se adaptó en lo que fueron los giroscópicos MEL, los cuales pues se utilizaron para lo que fue brújulas a lo que fueron los dispositivos electrónicos. En este caso los fundamentos teóricos de un dispositivo giroscópico directamente pues es un sistema diseñado para contener un disco. En este caso pues los giros, una rueda montado sobre una base que actúa como eje, pueden girar libremente en una o más direcciones. El funcionamiento pues de un giroscópico se basa en las leyes como tal de Isaac Newton, la cual pues lo que es el movimiento la conservación del momento angular. Los tipos de giroscópicos que en ese caso se dan, los giroscópicos mecánicos, los ópticos y directamente los de tres ejes. En ese caso las mayores aplicaciones de un giroscópicos en ese caso pues fueron en las brújulas para darle lo que fue dirección a las naves y a los aviones. En ese caso también pues se utilizaron en dispositivos electrónicos como tal incorporando en teléfonos móviles y consolas de videojuego para detención del movimiento y realidad aumentada. En ese caso también se fue utilizado en lo que fueron robótica y drones que permiten el control y equilibrio de la nave, control del equilibrio y la navegación autónoma. Buenas noches, mi nombre es Julieta Tatiana Camacho. Ahora les voy a explicar cómo realizaremos el experimento del giroscopio utilizando una rueda de bicicleta. Este apartado es muy importante ya que nos permite entender cómo fue el proceso de construcción del dispositivo, qué materiales se usaron y cuál fue la metodología que seguimos para observar el fenómeno de forma segura y controlada. Para la construcción del giroscopio casero utilizamos los siguientes materiales básicos: una rueda de bicicleta, preferiblemente con eje metálico, que ya viene con el sistema que le permite girar, y una cuerda o cable resistente que sirvió para suspender la rueda desde su eje. El procedimiento fue el siguiente: primero buscamos una rueda de bicicleta pequeña, luego atamos firmemente la cuerda justo en el centro del eje y lo colgamos desde un punto fijo.
asegurándonos de que quedara libre para girar. En esta posición inicial, la rueda quedaba suspendida en el aire, sujeta solo por la cuerda. Una vez lista, aplicamos una rotación manual a la rueda, haciéndola girar con fuerza sobre su eje. Mientras la rueda estaba suspendida y girando, empezamos a notar efectos interesantes. Uno de ellos fue la precesión giroscópica, que es cuando el eje de la rueda empieza a girar horizontalmente mientras mantiene su inclinación. Para poder analizar este fenómeno con más detalle, grabamos un video del experimento desde distintos ángulos. Luego usamos un programa llamado Tracker que nos permitió hacer cálculos precisos del movimiento de la rueda. Con esta herramienta pudimos medir cosas como la velocidad angular, la trayectoria y cómo iba cambiando la posición de la rueda con el tiempo. En los videos se pueden ver varias fases del experimento, desde que la rueda empieza a girar hasta cómo se comporta mientras está en movimiento y finalmente cómo vuelve lentamente a su posición inicial cuando se detiene por completo. Todo este análisis nos permitió ver de forma práctica cómo se aplican conceptos fundamentales de la física rotacional como el momento angular, la conservación de la energía y la estabilidad que genera el giro. En resumen, Hola, mi nombre es Iván Mauricio Carrillo Beltrán. Mi ID es 10 12 887. Vamos a presentar el informe final de física mecánica, resultado y discusión. Tan pronto como la rueda está suspendida y comienza a girar, se puede observar que el fenómeno de precesión giroscópica en el eje de la rueda comienza horizontalmente, manteniendo una inclinación. Este comportamiento persiste mientras la velocidad de la rueda es constante. Es importante resaltar que los resultados observados son consistentes con las expectativas de la teoría del momento angular. La estabilidad del eje durante la rotación y su movimiento de precesión confirma la ley de conservación del momento angular a medida que la velocidad de rotación disminuye. Los resultados también confirman que el objeto principal del proyecto se logró satisfactoriamente. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante que la rueda gira y mantiene su velocidad constante, ella misma comienza a tener una velocidad más baja hasta llegar a un punto de equilibrio total. A continuación, en el programa Tracker, tuvimos unos resultados al meter el video y comenzar a elegir los puntos en los cuales se iba a tener en cuenta para poder calcular todos los vértices, la velocidad, la distancia, la aceleración y cómo estos van disminuyendo constantemente base al tiempo. En la base los diferentes puntos de medición de la rueda en el plano cartesiano, en el centro de la rueda, el peso de la rueda y los datos arrojados en la parte derecha muestran y arrojan cómo la rueda constante va girando en el eje cartesiano. Va mostrando cómo la velocidad va subiendo desde el inicio que se le pone la fuerza o se le impone la fuerza a la rueda para que ella gire en su eje, ¿sí? Ya con ello, poco a poco los números de tracker van disminuyendo o aumentando según la unidad que se esté encontrando o se esté midiendo. En este caso, en X y en Y, el punto 0 a 20, ¿sí? Se tomó un punto de 0 a 20. Podemos observar en las gráficas cómo sube y baja y sube y de nuevo para de últimas volver a bajar, ¿sí? Esas gráficas demuestran que mediante se le aplica la fuerza a la rueda se puede mostrar cómo la velocidad va disminuyendo, va cayendo constantemente y completando la información presentada con el objetivo de proporcionar una visión clara. Los resultados obtenidos durante la posición de la rueda en el eje X, el experimento que se presentó, se presentan las tablas en resumen. Esas tablas contienen los datos recolectados que sirven como base para la elaboración de las gráficas.
¿Esto qué quiere decir? Mediante el giro de la rueda se tomó el cálculo de la distancia en X, de Y, de la velocidad, de la aceleración y de otras variables que son importantes y las cuales fueron tenidas en cuenta para lograr tener en cuenta todos estos cálculos, ¿sí? Como también el tiempo, la gravedad y la aceleración tanto en X como en Y. Esto es importante para poder medir la velocidad y el movimiento de un objeto en determinado tiempo. Yo les voy a explicar, bueno, en este video les voy a explicar unas gráficas que muestran el movimiento de un punto en una rueda y en una rueda girando. Vamos a analizar en estas gráficas que tenemos en la diapositiva el movimiento de un puntito que vamos a ubicar. Imaginemos la rueda girando, la vamos a ubicar en el borde de la rueda y luego seguiremos ese punto mientras la rueda da la vuelta completa. Lo que tenemos acá es justamente la serie de estos datos. En este caso al menos tenemos unos 25 datos o 25 ubicaciones del punto en la rotación de esta rueda. Ahora si miramos la gráfica de la posición en X, lo primero que llama la atención es que parece una onda, como una onda curva que sube y baja. Esto se puede como ser semejante al seno sobre el eje X, la función seno o coseno. Cuando gira y pasa por abajo, el punto en la X baja a 0, luego sigue bajando hasta un valor que se convierte en negativo, vuelve a subir. Es como un movimiento curvo repetitivo. Bueno, en esta gráfica en el eje Y vamos a analizar el movimiento angular que presenta. Iniciamos con la rueda en reposo. Una vez ejercemos una fuerza podemos mantenerla en una angularidad donde podemos calcular estos datos. Esta gráfica tiene un movimiento un poco más armónico, como un senoidal, y lo podemos asemejar a lo que es, no sé, una polea o lo que puede ser un yo-yo. Y estos datos que estamos sacando, lo que estamos viendo, estos 20 datos en las gráficas, pueden determinar que al inicio, cuando se ejerce la fuerza o el movimiento, tiene una posición un poco más cercana que al finalizar, cuando el movimiento de gravedad se está finalizando. Podemos ver que ya pasa a ser un estado en reposo y horizontal. Bueno, aquí vamos a hablar de unas fórmulas que aplicamos con el análisis de este movimiento de la rueda. Cuando soltamos una rueda colgada en una cuerda y dejamos que gire, entran en un juego de tres conceptos fundamentales en la física rotacional. El primero es la velocidad angular. Esta la representamos con la letra omega, que es la que parece una W. Esta nos indica qué tan rápido gira la rueda, a qué medida la cuerda se desenrolla y la rueda acelera. La siguiente sería el momento angular, representado por una L. Este se describe con la cantidad de movimiento rotacional que presenta la rueda. Y por último estaría la velocidad de precisión, donde allí podemos calcular, ya lo medimos con el tema de la masa y la gravedad. Esto lo podemos representar con el eje X y con el eje Y. Es el movimiento que se tiene en la rotación de la rueda y se implementarían esas tres fórmulas. Bueno, para concluir, el analizar la rueda que parte desde el reposo y comienza a girar sostenida sobre una cuerda, podemos entender varios aspectos fundamentales de la física rotacional. Primero, la velocidad angular nos muestra cómo la rapidez varía a pasar el tiempo, a lo largo del tiempo. Este parámetro es clave para describir el movimiento y entender cómo la rueda acelera desde el reposo hasta alcanzar una velocidad estable. Luego, el momento angular refleja la cantidad de movimiento rotacional que tiene la rueda en cada instante, los 25-50 puntos que sacamos de medida. A mayor velocidad, mayor distancia o mayor movimiento que se representa dentro del eje. Y finalmente la precesión giroscopia nos revela por qué la rueda no cae inmediatamente al estar suspendida. Este fenómeno se explica como la orientación del eje de rotación cambia de forma controlada bajo la influencia de una fuerza externa, y manteniendo la rueda estable en su propio eje en el equilibrio de la cuerda mientras gira.
En conjunto, esos conceptos nos permiten no solo describir el movimiento de la rueda, sino también entender la física que hay detrás de este dispositivo y el sistema que utilizamos en la rotación para mantener estable o funcionar correctamente la rotación de la rueda, desde bicicletas hasta giroscopios. Así, al observar y analizar esos fenómenos, podemos aplicar esos principios para diseñar y controlar sistemas rotatorios en distintas áreas tecnológicas y científicas. Un ejemplo básico sencillo puede ser un yo-yo o una polea.